Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Este es el segundo video sobre promoción de operaciones en la notación Z que estoy filmando para mis estudiantes de Ingeniería de Software 1 de la Universidad Nacional de Rosario y en gran medida debido a la cuarentena por el coronavirus. Así que lo estoy filmando en mi casa, con lo cual tuve que improvisar un poco el lugar para filmar. Les resumo entonces lo que vimos en el video anterior. En el video anterior vimos los tipos esquema y el esquema de estado del banco. Como tipos esquema tenemos cajas de ahorro, que va a representar una caja de ahorro que tiene como variables de estado saldo y el histórico de movimientos. Cliente, que tiene como variable de estado nom, que representa el nombre del cliente y la dirección del cliente. Y luego el esquema de estados del banco, que tiene tres variables de estado, la que vincula el número de cuenta o número de caja de ahorro con los datos de una caja de ahorro, que se llama CA, que es una función parcial. Estas dos son funciones parciales. CLIS, que vincula el DNI con los datos del cliente, y TITS, que vincula cada DNI con las cuentas que tiene ese DNI en el banco. Es decir, esto me permite determinar, dado un DNI, cuáles son las cuentas que tiene, las cajas de ahorro que tiene, y dada una caja de ahorro, cuáles son sus titulares, sus dueños de caja de ahorro. Recuerden que en esta versión la idea justamente es que cada cliente puede tener varias cajas de ahorro y una caja de ahorro puede estar a nombre de varias personas. Así que ahora lo que vamos a hacer es ver cómo definir operaciones cuando tenemos tipos esquema como parte de las variables de estado de un esquema de estado. Entonces, el primer paso cuando uno trabaja de esta forma, es decir, cuando tiene un esquema de estados en donde las variables de estado son tipos esquema o participan tipos esquema, uno tiene que definir operaciones en dos pasos. El primer paso es definir operaciones para los tipos esquemas que participan en el esquema más grande. Nosotros tenemos, por ejemplo, que cajas de ahorro es un tipo esquema que participa en la definición del esquema de estados de banco. Entonces, lo que vamos a hacer es definir operaciones para este tipo de esquema, que se llama definir operaciones a nivel de caja de ahorro. Como operaciones a nivel de caja de ahorro tenemos depositar y tenemos extraer. Yo acá hice las versiones del camino exitoso de la ejecución de la operación, pero en el apunte están también todos los otros esquemas de los errores. Entonces, fíjense que acá, en lugar de poner depositar OK, le antepongo CA depositar, porque después vamos a reusar el nombre, vamos a reusar este esquema en otro esquema que va a ser depositar. Entonces, para poder distinguirlo, le antepongo CA de caja de ahorro, depositar OK. Acá fíjense que el delta lo hacemos sobre caja de ahorro, tomamos un monto de dinero, tomamos un mensaje para mostrar, o mejor dicho, vamos a mostrar un mensaje. Luego nos fijamos que el monto a depositar sea positivo, incrementamos el saldo, como es natural en una caja de ahorro, y lo que hacemos, sí que esto es un poco más nuevo, actualizamos el histórico de movimiento de la caja de ahorro, concatenando al histórico que estaba previamente, concatenando el elemento M, la cadena M, con el monto que se acaba de depositar. Extraer es muy similar, solo que se resta el saldo en lugar de sumarse y se concatena, para indicar que es una extracción, se concatena menos M en lugar de M. De esta manera podemos distinguir en el histórico de movimiento los positivos como depósitos y los números negativos como extracciones. De esta manera tenemos operaciones a nivel del esquema del tipo esquema que después usamos en banco, y la idea es reutilizar estas operaciones cuando definamos las mismas operaciones pero para el banco. Fíjense que acá, cuando hacemos estas operaciones, no hay número de cuenta, es decir, las cajas de ahorro no tienen número de cuenta y no tienen titular.
son simplemente operaciones sobre este esquema que nos permiten trabajar por lo menos hasta cierto punto. Después obviamente vamos a tener que ver cuando lo hagamos a nivel del banco, cuál es el número de una caja de ahorro, si ese número existe, si no existe, y en ese caso si podemos hacer la extracción o el depósito, y para hacer la extracción o el depósito vamos a reutilizar estas operaciones. Entonces vamos con el segundo paso. El segundo paso es definir operaciones a nivel del banco, es decir, básicamente vamos a hacer un delta del banco, y vamos al definir esas operaciones vamos a reutilizar las operaciones a nivel de caja de ahorro. Entonces, vamos a hacer el depósito en una caja de ahorro, pero ya a nivel del banco. A esa operación la llamamos depositar OK. La anterior se llamaba CA depositar OK. Acá hacemos un delta banco en lugar de un delta caja de ahorro. Pero fíjense que reutilizamos la operación CA depositar OK. El hecho de que esta operación esté metida dentro de este esquema haciendo un delta, que no es el delta banco, sino un delta de una de las variables, de uno de los tipos de las variables de banco, es lo que se llama promover una operación. Es decir, nosotros tenemos una operación a nivel de caja de ahorro y lo que hacemos en este momento con esta operación lógica es promover se dice promover esa operación a nivel del banco. Eso nos permite reutilizar las operaciones que definimos en un sistema más pequeño, que era el sistema que solo tenía una caja de ahorro. Como vamos a hacer un depósito en una caja de ahorro a nivel del banco, necesitamos el número de la caja de ahorro. Entonces tomamos el número de la caja de ahorro. Una de las cosas que nos fijamos es que ese número pertenezca al dominio de CA, porque si no, no existe la caja de ahorro. Luego, y acá viene la parte técnica medianamente complicada, aplicamos CA a N, eso nos devuelve una caja de ahorro, y nosotros decimos que esa caja de ahorro que nos devuelve es tita caja de ahorro. Ahora les voy a explicar qué es esto. Y luego actualizamos el estado de las cajas de ahorro de la siguiente manera: CA' igual a CA o plus, la caja de ahorro N va a ser el resultado de tita caja de ahorro prima, tita caja de ahorro prima. Fíjense que acá dice tita caja de ahorro y acá tita caja de ahorro prima. Todas las otras variables ante un depósito, los clientes y los titulares, quedan igual. Entonces, clis prima igual clis, tits prima igual tits. El secreto de la promoción de operaciones está en gran medida en este operador que es el operador tita de Z. Dado un esquema A cualquiera, uno puede hacer tita A o tita A', por ejemplo. ¿Está? Tita A o tita A'. Es decir, tita tiene un solo argumento a su derecha que es un tipo esquema. Tiene que ser necesariamente un tipo esquema. La idea es que tita A o tita A' genera una instancia de tipo A. De hecho, fíjense que nosotros acá aplicamos CA a N, eso nos devuelve una caja de ahorro. Por lo tanto, si nosotros después ponemos igual acá, esto tiene que ser una caja de ahorro. De una u otra forma, esto que está acá tiene que ser una caja de ahorro. Justamente, el operador tita aplicado a caja de ahorro nos devuelve una instancia de caja de ahorro. ¿Qué instancia es? Ahora lo vamos a ver. Pero lo importante es que aplicando tita a caja de ahorro nos devuelve una instancia de caja de ahorro. ¿Qué instancia devuelve tita aplicado a, por ejemplo? La instancia es una instancia cualquiera. En realidad no sabemos exactamente cuál es esa instancia, pero sí sabemos que esa instancia satisface los predicados. ¿Cuáles predicados? Los predicados que están en el esquema. Es decir, si yo aplico tita caja de ahorro acá, los predicados que tiene que satisfacer esta instancia son todos los predicados que están en este esquema. Es decir, los predicados que están en el delta banco, los predicados que están en CA depositar y todos estos predicados que están explícitos acá. Las instancias que genera tita caja de ahorro entonces tienen que verificar, satisfacer los predicados de todo este esquema. Es decir, cuando uno aplica tita a un esquema, a un tipo esquema, la instancia que devuelve esa operación es una instancia que tiene que satisfacer el predicado en donde está participando esa operación. Eso siempre y cuando sea el predicado completo sea satisfacible. Si no es satisfacible, es imposible generar una instancia que lo satisfaga y por lo tanto
el predicado en sí mismo ya es falso, es insatisfacible. Ahora, si el predicado es satisfacible, tita caja de ahorro siempre genera una instancia que lo satisface. La diferencia entre tita A y tita A' es que tita A usa las variables no primadas de A y tita A' usa las variables primadas de A. Es decir, la instancia que se genera acá en tita caja de ahorro corresponde a una instancia que satisface y toma los valores de las variables no primadas de cajas de ahorro. Y tita caja de ahorro prima es una instancia que satisface los valores de las variables primadas de caja de ahorro. Y todo eso en el mismo esquema de estado, en el mismo esquema de operación. Básicamente, ¿esto qué quiere decir? Que acá nosotros estamos generando la caja de ahorros que coincide con CA aplicado a N. Es decir, ahí estamos tomando el saldo y el histórico de movimiento de la caja de ahorro N en ese momento. Y acá, ¿qué estamos haciendo? Acá estamos tomando el saldo y el histórico de movimiento de la misma caja de ahorro N, pero después de hacer CA depositar OK. ¿Por qué? Porque CA depositar OK toma saldo prima y toma histórico prima en esta operación de acá, que es justamente las que estamos promoviendo, y esa operación se ve reflejada en la instancia que genera esto de acá. Es decir, el saldo prima y el histórico prima de esta instancia van a satisfacer las ecuaciones o los predicados que diga CA depositar OK. Con lo cual, esta instancia de la caja de ahorro va a ser una instancia de la caja de ahorro igual a esta, pero con el saldo incrementado en M y con el histórico de movimiento con un movimiento más. Ahora les voy a mostrar un poco expandido toda esta lógica para que a lo mejor lo puedan ver mejor. Acá les hice un ejemplo más simple de la aplicación del operador tita. Definimos un esquema A que tiene una variable X de tipo entero y una variable Y de tipo parte de enteros. Y después definimos dos operaciones sobre A. AOP1 y AOP2, en donde ambas toman un número entero M. En esta se suma a XM y se actualiza X', y acá se hace la unión entre I y el conjunto unitario M y se actualiza I'. Y acá se hace prácticamente lo mismo, solo que se resta y se hace la diferencia de conjuntos. Entonces definimos un nuevo esquema B que tiene una variable A de tipo A. Es decir, de este tipo de esquema de acá. Y queremos que OP1 sea una operación a nivel de B que debe reemplazar esta A por el resultado de ejecutar AOP1 sobre A. Es decir, queremos ejecutar AOP1 sobre A y actualizar el estado de B para que sea el resultado de aplicar esta operación sobre A. Es decir, A' tiene que ser el resultado de aplicar esta operación sobre A. Esa operación OP1, ¿sí? Recuerden que esta es AOP1 y esta es OP1, hace un delta de B, llama a la operación AOP1 y después simplemente lo que hace es decir, bueno, A tiene que ser tita de A, A' tiene que ser tita de A'. ¿Por qué esto funciona? ¿Por qué esta lógica de acá, esta cosa matemática tan simple de acá, hace lo que dice acá? Es decir, que actualiza el valor de A, actualizar significa el valor de A', aplicando la operación OP1 sobre A. Toda esa magia está metida en el operador tita. Una forma de verlo es expandiendo el esquema OP1. ¿Sí? Lo expando. Tengo A y A' de tipo A porque salen de delta B. ¿Está? Salen de delta B. Tengo X de tipo Z y I de tipo parte de Z porque salen de AOP1. ¿Está? A su vez de AOP1 salen porque está el delta A, o sea que llego hasta acá. Después tengo M de tipo Z, porque eso también está en AOP1. Y después, como esto es inclusión de esquema, tengo conjunción entre estos predicados y los predicados que están en AOP1. Entonces tengo los predicados de AOP1, tal cual, copiados y pegados, conjugados con los predicados de OP1. Ahora, ¿qué tenemos? Acá
para ver por qué funciona esto, por qué A' es el resultado de aplicar la operación AOP1 sobre A, por qué eso es el resultado, lo hacemos de esta forma. A'.x, A' es una instancia de tipo, es una variable de tipo A. ¿Está? A' es una variable de tipo A. Cuando nosotros hacemos A'.x es el valor de x en esa instancia, que como es de tipo A tiene una variable x y una variable y. Podríamos hacer lo mismo con y, yo acá lo hice solo con x. A'.x, ¿a qué va a ser igual? Por esta igualdad va a ser igual a tita A'.x. Es decir, si esto es igual a esto, yo le aplico la notación punto amo, me tiene que seguir dando algo igual. Bien, ahora, esto yo les había dicho que es una instancia que cumple los predicados de donde es aplicada. Está donde el operador tita es aplicado, cumple los predicados de acá. O sea que esta variable de acá, esto de acá, es x'. Por lo tanto, esto es lo mismo que tita a.x más m. Y a su vez, ¿por qué es igual a eso? Porque x', que está acá, que sería esta de acá, es igual a esto de acá, ¿no? Por esta igualdad. Esto es tita a.x más m. Pero tita a.x es a.x, que es por esta igualdad de acá. O sea que arribamos a la conclusión de que a'.x es igual a a.x más m, que es exactamente lo que nosotros queríamos. Es decir, queríamos actualizar el valor de x y de y de a' a los valores que le corresponden al haber aplicado la operación AOP1 sobre A. Esto funciona de alguna manera como la ejecución de operaciones en un lenguaje orientado a objetos. Esto sería un objeto, una clase, por ejemplo, una cierta clase, y esta sería una clase que tiene como parte de, como una de sus variables, a una variable del tipo de la primer clase. Ahora, nosotros definimos métodos sobre esta clase, este método y este método. Y lo que queremos hacer es, teniendo a lo mejor una colección, acá yo no hice una colección, podríamos haber hecho una colección con un conjunto, con una función parcial, con cualquier cosa. Teniendo una colección, yo quiero buscar uno de esos AES y aplicarle la operación. Es decir, tomar el elemento y hacer punto algo, una operación, un método. Bueno, ahí es exactamente, esta es la matemática que representa eso, a través del operador tita. Es decir, uno invoca una operación de bajo nivel, la aplica sobre una instancia y obtiene el resultado de aplicarla sobre esa instancia. Solo que acá está todo dado en términos de lógica y de matemática. No hace falta escribir nada de programación, no hay orden de ejecución, es todo es conmutativo, uno tiene transparencia referencial, es decir, todo lo propio de un lenguaje lógico. No necesita nada de programación. Y al mismo tiempo podemos disfrutar de esas propiedades de los lenguajes de programación, de esas características de los lenguajes de programación orientados a objetos que son muy útiles para ir construyendo sistemas desde partes chiquititas e ir ensamblándolas en partes más grandes. En el próximo video voy a seguir con este tema mostrándoles otras cuestiones de la promoción de operaciones.